Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a leer Romanos 8 del 22. Romanos 8 del versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolor de parto hasta ahora. Amén. Dolor de parto. Dolor que hoy vivimos en este mundo. Un dolor que día a día llevamos y que este mundo nos llena de ese dolor de que día estamos bien, al día estamos con ese dolor, hay días que estamos con un gozo, hay días que estamos sin gozo, hay días que siempre estamos en ese punto donde no vemos cómo vemos que este mundo está. Pero nosotros tenemos hoy, por la gloria de Dios y por la presencia de nuestro Señor, alguien que caminó en este mundo y pudo ver todas estas angustias, pudo ver todos estos engaños de este mundo, toda mentira del diablo que puso en este mundo. Amén. Pero nosotros tenemos a alguien y por la gracia del Señor, tenemos a Jesucristo. Amén. Entonces ese parto, lo que tenemos que vivir, porque lo dice la Biblia, vamos a vivir situaciones, vamos a vivir unos problemas o problemas económicos, lo que tú quieras hablarlo, o lo que tú sientas, o lo que tú estás viviendo, digamos. Pero tenemos a Jesucristo, tenemos la salvación, nosotros venimos por la salvación, venimos a ser hijos de Dios. Venimos a buscar su presencia. Venimos aquí venimos los domingos. Domingo venimos a tener esa comunión espiritual, esa presencia con nuestros hermanos, de compartir, de adorar. Que ese parto no sea un parto, que sea un gozo, que ese dolor no sea un dolor, sea Dios en nosotros. Que Jesucristo se manifiesta. Por eso venimos los domingos, por eso estamos. ¿Para qué? Para compartir la palabra de Dios. Amén. Por eso estamos, como dice, mete en el versículo 22, dolor de parto hasta ahora. Y el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Amén. Está hablando de paternidad, está hablando de un hijo. Dice la adopción. ¿Qué quiere decir la adopción? Estamos esperando la revelación de paternidad, estamos esperando la revelación de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo dio, y siempre lo digo, Jesucristo dio la vida por nosotros, para muchos. Eso fue hace mucho. Eso no es válido. ¿Cómo no es válido? Porque Dios de generación en generación nos fue bendiciendo. Generación en generación Dios se mostró a través del Espíritu Santo, se glorificó, hizo milagro, liberación. Dios sigue haciendo milagro en esta época. Por eso Cristo vive. Cuando hablamos que Cristo vive, porque Cristo está en nuestro corazón, solo lo tenemos que invocar. Tenemos que decir, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, búscanos. Queremos más de tu presencia. No queremos tener este dolor de parto. No queremos seguir viviendo en un mundo de confusión. Amén. Por eso es importante de creer en Cristo. La primicia, habla de la primicia. La primicia es Jesucristo. La primicia es cuando Cristo está con nosotros. La primicia es cuando amamos al Cristo y Él se manifiesta en nuestra vida. Amén. Porque seguramente Cristo estuvo en tu casa. Seguramente Cristo estuvo. Pero el mundo te lo arrebató, porque el mundo hizo lo que quiso. Cuando nosotros somos débiles, cuando no tenemos una guía espiritual, cuando no tenemos un padre, no tenemos una madre que nos guíe y nos corrija, ahí está Cristo. Entonces ya el mundo no te arrebata, sino un padre fue, te lo saca del mundo y te pone en el camino de Cristo. Amén.
Esa es la paternidad, ese es el diseño de Dios. Por eso habla hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Porque un padre, una madre intercede por los hijos. Un padre busca que el hijo esté en el camino, lo que hizo Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Por qué caminó? ¿Y con quién caminó? Y caminó con los apóstoles, caminó con los discípulos. Primero eran amigos, después fueron discípulos, después fueron hijos y después fueron apóstoles. Y los llevó de reino en reino, los hizo reyes. Amén. ¿Por qué? Porque ellos iban donde iban, hacían el milagro en el nombre de Jesucristo. Amén. Ellos fueron ese primer, digamos, los 12 fueron el número de gobierno, el número de gobernar. Pero ¿qué gobernaba? ¿Qué gobernaban ellos? Ellos gobernaban a los hijos de Dios. Ellos tenían la potestad de hablar de Jesucristo y de hacer liberaciones. ¿Por qué? Porque han vivido, han aprendido de quién, de Jesucristo. Y hoy, a través del apóstol Pablo, estamos nosotros los gentiles. ¿Y qué hacemos los gentiles? Aprendemos de qué, del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo sabemos que él no lo conoció a Jesucristo, eso hubo una revelación, lo vio una luz, vio a Jesucristo ahí, pero no vivió, no convivió como nosotros. Ninguno de nosotros ha convivido con Jesucristo, pero está el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos las Escrituras, tenemos las herramientas. Por eso hablamos de paternidad, porque Jesucristo trajo la paternidad. En realidad lo que hizo Jesucristo restauró la paternidad para que nosotros podamos ser salvos, iglesia. Amén. Porque cuando nosotros tenemos un diseño de paternidad, cuando tenemos ese diseño de Abraham, nosotros vamos a ser salvos, iglesia. Porque nosotros mismos no podemos. Por eso vino Jesucristo. Porque siempre me pregunto, ¿por qué vino Jesucristo? ¿Por qué si Dios tuvo que mandar a Jesucristo? Porque nosotros solo no podíamos. Dios veía que nosotros solo no podíamos. Él le enviaba profetas, envió mensajeros, armó grandes hombres en espíritu. Sin embargo, el pueblo de Dios se caía nuevamente. Entonces con Abraham hizo un propósito. Lo hizo padre de multitudes. ¿Y para qué? Para que el verdadero amor, porque Abraham tenía ese amor de padre. Entonces ese era el ejemplo, ese es el linaje que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que ser verdadero amor, abrazar a nuestros hijos, darle el amor de Dios, darle el verdadero amor. Acá no existe en esta iglesia y hecho fuera todo espíritu de discriminación, todo espíritu de engaño. No, aquí existe lo que es la familia de Cristo, de amar uno a otro, de buscar ese amor en nuestros hermanos, de corregirlo, de traerlo al Padre, de poder corregirle y de hablarle la verdad. Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros anhelamos con mi esposa, hemos orado para que esto se cumpla, porque es la voluntad del Padre. Amén. Podemos tener errores, podemos tener muchas cosas, como ustedes como hijos, pero el amor de Dios es perfecto. El amor cuando uno lee y busca que el hijo tenga ese corazón de un padre, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo David, como lo tuvo José, como lo tuvo Jacob, Isaac. Así tenemos que tener ese amor por el hermano, de buscar a ese hermano, aquellos que se alejaron, y decir, ¿por qué no estás? ¿Por qué no estás? Entonces, por eso es importante de buscar ese dolor de parto, dice acá. Ese dolor de parto, existe hasta que llega Jesucristo, no termina acá. Porque tú tengas Jesucristo en tu vida, ese dolor de parto se va yendo.
Pero cuando más tú entregas a Jesucristo, cuando tú buscas más de Jesucristo, cuando uno dice, Cristo vive en mí, llega un proceso, llega un tiempo donde Dios nos prepara para ese proceso. Es cuando sos un bebé, primero aprender a gatear, después aprender a caminar, después aprender a hablar. Ese proceso, cuando ustedes declaramos que Cristo vive en nosotros, tenemos que vivir ese proceso. Pero yo siempre lo dije, me pueden decir sí, pero ese proceso lo tenemos que vivir paso por paso. Porque un bebé, el ejemplo de bebé es que tiene un amor. Es puro amor. Un bebé. Un niño tiene un puro amor. Y es el amor que Dios quiere en nosotros. Que no tengamos esa diferencia con un vecino, que no tengamos diferencia. Solo hay amor. Pero pastor, aquella persona miente, porque aquella persona engaña. Yo no le voy a hablar, no le voy a decir nada. Nos llenamos nuevamente del mundo. Porque Jesús no discriminó a nadie. Él caminó, habló de Jesucristo, ha liberado, hizo un milagro. Y eso quiere Dios en nosotros. De hablar de Él, del reino de Dios, trabajar para el reino de Dios. Por eso hablamos de la primicia es Jesucristo en nuestra vida. Que hoy Jesucristo viva en su vida de cada uno, que tengan ese amor de Cristo, de tener esa inocencia de un niño. Un niño trae ese amor. Y eso quiere Dios en nosotros. Es cuando Jesús habla, cuando dice, traigan sus cargas. ¿Y qué hacemos? Le llevamos su carga, le llevamos todo nuestro pasado, le llevamos todos nuestros sentimientos, todo resentido, todo lo que el mundo me alejó de Dios. A Él se lo tenemos que entregar. Y cuando se lo entregamos a Él en una oración, en un altar, en un punto de quiebre, porque en un punto de quiebre a veces Dios nos habla en el día, a veces Dios nos habla en un momento exclusivo para cada uno de nosotros. Entonces en ese momento nos tenemos que entregar todo, nuestro orgullo, nuestro yo, y que Él viva en nosotros. El verdadero Cristo viva en nosotros. Por eso Cristo dice eso, que seamos la luz. ¿Cómo vamos a ser luz si todavía tenemos carga? ¿Cómo vamos a ser luz si todavía tenemos cosas para entregarle? Entonces Dios nos lleva a un proceso de limpieza. Amén. Por eso la paternidad hace eso, te acompaña en el proceso de crecimiento espiritual. Eso hace la paternidad, te lleva para que tú puedas caminar libremente en el camino de Jesucristo. Amén. El único camino que nos lleva al reino, que nos lleva al Padre, que es el camino de Jesucristo. Amén. Pero tenemos que entregar todo, iglesia. Tenemos que dejar de ser yo. Tenemos que dejar de que seamos como nosotros. A veces escucho, yo por mi experiencia sé que esto va a salir así. No, por la experiencia no. Por los testimonios de Jesucristo esto va a salir bien. Es muy distinto hablar de la experiencia de nuestro pasado que hablar de testimonio de Cristo en nosotros. Amén. Porque la experiencia del mundo me lleva a ser una persona solo, a ser una persona alejada de Cristo, una persona que se cierra entre muros, se esconde del mundo. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de testimonio. El Señor me llevó a esto, el Señor me llevó a esto, el Señor se glorificó y me levantó y seguí caminando. Eso es un hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos problemas, sí, tenemos problemas día a día, pero cuando Cristo vive en nosotros, esos problemas los resolvemos. Amén. Por eso les dicen que no somos de este mundo. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, dejamos este mundo para seguir a Cristo. Amén. ¿Para qué? Para el reino de Dios, para ser salvado. Amén. Entonces por eso habla este versículo de ese. Habla de la primicia de Cristo en nuestra vida. Amén. Cristo tiene que ser primicia en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Primero
tiene que estar en nuestra vida. Cristo vive en nosotros. Y ahí viene la adopción. Ahí viene el Espíritu Santo, donde se manifiesta. ¿Por qué los apóstoles no han recibido el Espíritu Santo? Ahí nomás. Luego que se fue Jesucristo. Pasó un tiempo, dice las Escrituras. Pasó un tiempo donde... Y ahí vino el Espíritu Santo y se manifestó en su vida. Porque todavía le faltaba el proceso. ¿Y cuál fue el proceso? De extrañar a Jesucristo. De decir, hoy no está Cristo. Pero ellos tuvieron que aprender que Cristo está vivo y que lo estaba en su corazón. Ellos entendieron y hubo revelación. Y ahí vino el Espíritu Santo y se manifestó en ellos. Amén. Pero tuvieron que pasar un proceso. Porque el apóstol Pablo también porque él salió a buscar a Cristo. ¿Para qué? Él pasó a buscarlo porque no entendía. Porque no entendía lo sobrenatural. No entendía lo que pasó. Porque dicen que el cuerpo de Cristo no lo encontraban por ningún lado. Entonces, ¿qué buscó el apóstol Pablo? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Ese Jesús, llamar hijo de Dios. Entonces salió a buscar eso. Y eso tenemos que salir a buscar nosotros. Es Cristo, el Cristo que vive, no el Cristo que ha muerto, el Cristo que ha resucitado. A Él tenemos que buscar, amén. Entonces Él salió a buscar a Cristo. Y fue glorificado. Y fue convertido. Y fue entregado. Y empezó a ser primicia en su vida. ¿Quién? Cristo. Y eso es el apóstol Pablo. ¿Y qué empezó a enseñar? La paternidad. ¿Qué hizo? Abrió iglesia. ¿Y de qué habló? De paternidad. ¿Qué hizo? Hijos. Tintolito. Son hijos de Él. Porque Él habla de paternidad. ¿Qué enseña? En los libros de Efesios todo es el discipulado, la enseñanza de Cristo a través del apóstol Pablo. Amén. Entonces, ¿qué enseñaba Él? El reino de Dios. ¿Qué estaba enseñando? Lo que Cristo enseñó en la tierra. Amén. Ese es el Cristo que tenemos que buscar. Tenemos que ser como ese Pablo, cuando era Saulo. Él era Saulo, pero fue a buscar a Cristo y Cristo le cambió el nombre. Amén. Y pasó a ser el apóstol Pablo. Qué glorioso es, porque dice que fue el apóstol de Dios. Amén. De Cristo. Bendecido, ungido por Él, de Todopoderoso. Y Él tuvo un padre. El apóstol Pablo tuvo que aprender de las Escrituras, tuvo que empezar a ver lo que Cristo ya no lo buscaba para mandarlo, ya lo buscaba para ser edificado. Empezó a ser hermano de los discípulos, empezó a leer y Dios le ha dado la revelación de paternidad. Amén. Entonces por eso es la paternidad, por eso esta iglesia se ministra lo que es paternidad. Amén. Por Cristo, porque Cristo vino a restaurar eso. Se restauró tiempos, lo que siempre digo, cuando Cristo en los tiempos, las generaciones atrás, después de que fallece el apóstol Pablo, después que los discípulos, todos los apóstoles se fueron, ¿qué pasó ese tiempo? En la Biblia no está. Después hubo una revelación en Juan. Les dice que ese fue el último apóstol de ese tiempo. Dios tuvo que empezar a restaurar los 5 ministerios. Los 5 ministerios es el apostólico, los pastores, evangelistas, profetas y maestros. Los 5 ministerios. Dios fue restaurando con los tiempos. Y empezó otra vez a armar la iglesia de Cristo. Amén. Y hoy en los últimos tiempos, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se habla? La paternidad, la familia en Cristo. Amén. La paternidad solo es un título, pero lo que importa es la familia. Padres, madres, hijos. El cuerpo de Cristo. Ese cuerpo va a venir Cristo a buscar. Amén. Donde estemos ese diseño precioso, ahí Dios va a estar. Dios va a atraer y nos va a arrebatar a su presencia. Amén.
Gloria a Dios, así es. Entonces dice en el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, esperanza. Es precioso lo que el Señor nos indica acá a través del apóstol Pablo. Tenemos esperanza, pero ¿en qué tiene esa esperanza? Ese es el punto que uno se tiene que preguntar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿De estar bien mañana? ¿Cuál es tu esperanza? ¿De realmente ser salvo? ¿Cuál es tu esperanza? ¿De que ya deje de sufrir? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es los fundamentos de tu esperanza? ¿Cuál es el propósito de tu esperanza? ¿Qué le pedí a Dios? Y es la salvación, iglesia. Nuestra esperanza es la salvación. Nuestra fe está en la salvación. ¿Me entiendes? Cuando nosotros dejamos que los problemas, cuando decimos tengo un gran problema, cuando dejemos de decir ya no tenemos más ese gran problema, sino un problema chico, y lo ponemos Cristo en nuestra vida primero, nuestro gran problema es estar en la salvación. Nuestro gran problema es estar en Cristo. Y los problemas del mundo se van a resolver. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando buscamos la presencia de Cristo, ya no llega a ser un problema. Ya esa esperanza en Cristo, en salvación, de ser purificado, de buscar en Cristo, que el único camino es Cristo. Cuando hablamos de Cristo, todo se resuelve. Amén. Todo se resuelve, iglesia. No tenemos que dejar de buscar de Él la esperanza en Cristo, no la esperanza del mundo, no la esperanza en cualquier cosa que el mundo nos dé. La esperanza está en Cristo. Ahí la verdadera esperanza es en Cristo. Amén. Tenemos que empezar a cambiar nuestro enfoque. Nuestro enfoque del mundo nos lleva a un mundo. El enfoque en Dios nos lleva al reino, nos lleva a la salvación. Viene con promesa. Dios viene con promesa siempre. Entonces la promesa de Cristo es la salvación. Amén. Por eso hablamos de salvación. Porque por Él solo vamos a ser salvos. Solo por Él. Amén. Gloria a ti, Señor. El 25 dice, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Esperanza, paciencia. Oh, la paciencia. A veces le pedimos a Dios con tanto amor, le pedimos con tanto clamor. ¿Y qué pasa? Tenemos que aprender a tener paciencia, porque el tiempo de Dios, el tiempo del reino de Dios no es el mismo que el nuestro. Pero Señor, yo lo quiero ya, Señor. Y no es así. Es cuando Él cumple siempre, iglesia, siempre cumple. Podemos estar en el punto ahí de caernos al abismo y Él llega y nos salva. Amén. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia. Y cuando no tenemos paciencia, nos empezamos, el enemigo empieza a llenarnos la cabeza de que Dios no te ayuda, Dios no te escucha, Dios no está contigo, viste que va a la iglesia y no pasa nada, viste te hablan de bendiciones y no sos bendecido. Y a veces por no tener esa paciencia no vemos la bendición de Dios. Amén. Entonces tenemos primero aprender
tener esa esperanza en Cristo. Luego, esa paciencia en Cristo. Amén. Gloria a Dios. El 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Y el Espíritu Santo. ¿Por qué dice de igual manera? Porque a veces cuando pedimos las cosas, Dios nos da en ese momento. Y somos guiados por el Espíritu Santo para que lo que tú has pedido sea perfeccionado y que Dios se glorifique lo que tú has pedido. Amén. Por eso habla de amor. Ustedes van a ver milagros. En un montón de lugares hacen milagros. ¿Y por qué hay milagros? Porque Dios es misericordioso. Dios ama a la gente. Amén. Entonces tenemos que aprender a buscar del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, algo muy fundamental, es algo, digamos, si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder caminar como caminó Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo caminaba con el Espíritu Santo. Por eso los milagros, como Él hablaba, sentía la presencia cuando a alguien le tocaba el manto. Hablamos de aquella mujer que tocó el manto. Cómo Él tenía ese poder a través del Espíritu Santo. Más allá que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Pero Él caminaba con el Espíritu Santo y hacía la voluntad del Padre. Amén. Entonces, aprendamos a tener esa esperanza en Cristo y esa paciencia en Cristo. Porque ahí viene la perfección en Cristo. Dios se glorifica cuando tú esperas, sabiendo que Él se va a manifestar en lo que tú has pedido. A veces decimos, no he pedido bien, seguro el Señor no me has escuchado, pero Dios te escucha porque envía a los ángeles. Mire, Dios envía a los ángeles a cada uno de ustedes para escuchar todo prédica, para escuchar todo clamor, para escuchar toda oración, lo que sale de su corazón. Porque nosotros como humanos o como en el mundo no sabemos orar. Solo el Espíritu Santo nos lleva a orar como Dios quiere. Amén. Cuando nosotros empezamos a tener Cristo en nuestro corazón, ora el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahí Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo y ve las necesidades que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, ahí es donde está el punto. Esperanza, paciencia, Espíritu Santo. ¿Por qué habla así? Porque el Espíritu Santo toma su tiempo, ve cómo ese hijo o esa hija está orando, cómo ese hijo o esa hija está buscando la presencia de Cristo. Amén. Porque por ahí Dios necesita ver nuestro corazón, necesita ver que seamos sinceros. Cristo necesita ver que tengamos ese corazón entregado. Amén. Eso hace que la paternidad nos lleva a corregirnos. Muchas veces mi padre me corrige. ¿Y me corrige cómo? Con amor. Me corrige, hijo, la palabra de Dios dice esto, ¿por qué hizo esto? Y uno dice, pero yo pensé que esto era bueno. Y no era bueno. Lo bueno es hacer la voluntad de Jesucristo. Amén. Ahí donde está Cristo. Por eso oramos, iglesia, por eso clamamos, por eso se llama ministerio poder de la oración, porque en la oración hay poder, porque la relación con Dios está en la oración. Amén. Y hay que esperar, esperanza, paciencia y el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Sí, en el 26 dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. El 27 dice, más que el escudriñar los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Mire qué revelación tan preciosa. Porque Dios primero nos habla de esperanza, de paciencia y dejar que el Espíritu Santo interceda por cada uno de nosotros. Amén. A veces, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, es cuando tenemos que aprender a hablar. Él habla por nosotros. Él sabe lo que le queremos, pero nosotros lo tenemos que pedir. Pedilo como con tu corazón entregado a Cristo. Habla del corazón, la intención de lo que tú estás pidiendo. ¿Para qué es? Es para que tú tengas paz, para que tú tengas gozo. También puede ser para estar bien, para buscar más de ti, Señor. Yo vengo orando hace ya casi un año por un auto. ¿Está bien o está mal? Entonces yo le digo, Señor, yo quiero un auto, pero no es para salir de vacación, es para ir al lugar a ministrar tu palabra. Pido un auto, Señor, porque quiero llegar a aquellos lugares que no puedo llegar caminando o en colectivo. Señor, te pido el auto porque necesito ir cada rincón donde tú quieres que vaya. Entonces, para la intención de Él, para la obra de Dios, para ministrar la palabra de Dios, no para vacaciones. Y eso es la primicia. Para mí, nosotros, nuestra familia, primero está Cristo. Las vacaciones para nosotros no significan nada, porque las vacaciones Dios nos va a dar. Dios nos va a dar esa vacación. Amén. Hoy no tenemos planes de vacaciones, tenemos planes de conquistar. Amén. Nosotros vacaciones no, queremos conquistar. En el nombre poderoso de Jesús queremos conquistar. Donde vamos a hablar de Jesucristo. Si tenemos que ir a un pueblo a hablar de Jesucristo, tenemos que ir a una ciudad a hablar de Jesucristo. Si tenemos que ir a una nación a hablar de Jesucristo. Amén. Entonces eso le pedí al Señor. Y le vengo pidiendo esperanza, paciencia. Podría hoy meterme en un préstamo grande y sacarme un auto. ¿Estaría correcto? No es correcto. Porque Dios nos tiene que dar el auto. Amén. Porque de acuerdo a la intención que tu corazón pide, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, intercede por nosotros. Amén. Yo sigo pidiéndolo. De distintas formas. Señor, quiero el auto para esto. Señor, necesito el auto para la obra de Él. Entonces, Dios, yo sé que va a llegar un momento que lo va a hacer. Pero tengo que seguir esperando, porque Dios me está preparando para ese momento. Amén. Por eso es importante aprender a orar, esperar en Cristo. Amén. Para que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Que podamos cada día solo buscar de Él, de su amor, de todo lo que hay en Él. ¿Para qué? Para la salvación. Para la salvación tenemos que tener un corazón entregado a Dios. Amén. Entonces los bendigo. Que la primicia hoy en su corazón sea Jesucristo. Amén. Que Jesucristo viva en cada uno de ustedes. Amén. Que no haya más el mundo, sino Cristo. Nos llenemos de Cristo, no del mundo. Nos llenemos del Espíritu Santo, no del mundo. Amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús y decimos, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por ese mensaje, que podamos, Señor,
tener esa primicia en nuestro corazón primeramente, que es tu Hijo Jesucristo, que busquemos primeramente a Él en todo momento, en todo lugar, que sea Él hablando, Señor, en nuestro corazón. Como hemos declarado, Cristo vive en nosotros, que sea esa primicia en nuestro corazón, Padre. Por eso, Padre, te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.